Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Y un ratito más. Entonces decía que... bueno, que entonces, nada, respecto de la consulta sobre el colesterol no es bueno ni es malo, es necesario para la vida. El concepto de colesterol bueno y colesterol malo tiene que ver con otra cosa que vamos a estudiar más adelante, no con que el colesterol sea una molécula mala. Colesterol, en ese sentido, podríamos decir, no sé, molécula de veneno es mala, molécula de agua es buena, pero después el colesterol lo necesitamos para vivir, no es que nada, necesitamos el colesterol para la vida. Bueno, entonces hasta ahí, pero después lo vamos a ir entendiendo eso. Por ahora, recordamos que el colesterol es parte integral de la membrana y esa integralidad de la membrana o esa pertenencia a la membrana del colesterol es parte de lo que le da las características propias de la membrana. Sin colesterol, la membrana no tendría las características que tiene y no podría cumplir con su función, que es esa permeabilidad selectiva, y por ende la célula no podría sobrevivir, porque no podría mantener el medio externo diferente del interno, y por ende sería todo el mismo magma, y nada, en vez de llamarle célula y extracelular, llamaríamos lo que fuera, resultante de entre extracelular e intracelular. Bueno, entonces... nada, por ahora el concepto es necesitamos el colesterol para vivir porque es una parte integrante de la membrana. Pero un poquito que lo voy a, de vuelta vamos a poner acá, y entonces tengo una membrana plasmática, ¿está bien? Que separa el citoplasma del resto del universo, porque en realidad está bien, está por fuera de la célula está el intersticio, pero después está el resto del organismo, o sea, el vascular, el resto del extracelular, que incluye el vascular, después está el organismo, después el aire, etcétera, es todo el mundo. O sea que la célula, lo que la diferencia del universo es esa membrana plasmática, que es una doble capa de fosfolípidos con colesterol e incrustaciones de proteínas y glúcidos. Bien, una vez que tengo eso, entonces ahora digo, bueno, es una membrana, y adentro de la membrana hay un citoplasma. Ah, perfecto, hay un citoplasma. Y ahora lo que me interesa, más que la función, es de qué está hecho inicialmente el citoplasma, porque estamos investigando de qué está hecha la célula, y entonces como estamos investigando de qué está hecha la célula, miramos el citoplasma. Bueno, el citoplasma, nada, es un líquido. El citoplasma es un líquido dentro del cual, a ver, ¿estoy compartiendo ahí? Sí. Sí, pero no me aparece. No se ve nada, profe. La pantalla en negro. Sí, veo. Que está... No, está bien, no le apareció el borde verde. Ahora vamos a ver. Bueno, entonces el citoplasma. El citoplasma es un líquido. El líquido del citoplasma le llamamos citosol. Todo cito, ¿qué viene? La palabra cito con C. ¿Qué significa? Célula. El prefijo cito, célula. Siempre que digo cito como prefijo o como sufijo, es célula. ¿Está bien? Osteocito, ¿qué será? La célula del hueso. Célula de hueso. Célula ósea. Perfecto. Hepatocito. Del hígado. Del hígado. Célula del hígado. Es una célula del hígado. Y si lo utilizo como prefijo, es de la célula. Citoplasma, plasma de la célula. Claro. ¿Está bien? Todo lo que es cito, célula. Es decir, en vez de decir la palabra celuloplasma, decimos citoplasma. ¿Está bien? Cito, célula. Bien, ese citoplasma contiene una fracción líquida propiamente dicha, a la que le llamamos citosol. Citosol. Cuando uno dice citosol, está diciendo que, según lo que acabamos de decir, sería el sol de la célula. ¿Está bien? Pero sol, ¿qué significa sol? Núcleo. Líquido con densidad. Líquido. ¿Cómo? Solución. Claro. Un líquido con densidad. Un sol es un líquido, claro, con solutos, con densidad. Es un líquido con sustancias dentro de ese líquido.
que sigue siendo de consistencia líquida, y a eso le llamamos sol. Si a un sol le vamos agregando proteínas, por ejemplo, le vamos agregando proteínas y se va solidificando o va adquiriendo consistencia, pasa de estado sol a estado gel. A estado gel. ¿Se entiende? Un gel también es un líquido, pero en realidad es un líquido con alta concentración de proteína. Entonces es un gel. O sea que son formas de estado, son formas del estado líquido o formas del estado líquido con elementos dentro de ese líquido. Entonces un sol, ¿está bien? Es un líquido, a ver si ahora me agarra la cosa esta acá, a ver, espera un segundito. Saram. Bueno, parece que no quiere. Un sol es un líquido, ¿no es cierto?, en el cual hay solutos, es una dispersión, ¿está bien?, de solutos y algunos coloides, ¿está bien? Es decir, es una dispersión dentro del agua. Dentro del agua encuentro solutos, los coloides que voy a encontrar en ese agua van a ser proteínas, y los solutos que voy a encontrar van a ser minerales, voy a encontrar, o sea, distintos elementos sueltos, voy a encontrar vitaminas, voy a encontrar glúcidos, es decir, voy a encontrar... Yendo a química, lo que estamos viendo, ¿podría ser solutos y solventes? Bueno, está bien, equivocado. es soluto con solvente, está bien, es un soluto Ok. con solvente. Siempre que hablo de un sol, hablo de soluto con solvente. Ok. Y si hablo de un gel, también hablo de soluto con solvente. Lo que pasa que en el En otro sol, estado. claro, cambia el estado por la diferencia principalmente de la concentración proteica. ¿Está bien? Entonces el citosol es un líquido que consiste en una dispersión de solutos y coloides en agua. ¿Está bien? Eso sería un citosol. No quiere saber nada, che. No quiere saber nada con que les comparta. Se ve que no les tengo que compartir nada, porque me lo está diciendo el mismo Zoom. No les compartáis. A ver ahí. Hace que va a compartir. Seguramente ustedes están viendo negro ahora, ¿no? Sí. Como que está pensando. Bueno, déjela que piense un rato a ver qué hace. Bueno, entonces tengo el citoplasma constituido por un citosol, es decir, agua con una dispersión de soluto y coloide, y ese citoplasma tiene organelas e inclusiones. Las inclusiones no son más que moléculas orgánicas iguales que las que pueden estar en dispersión, solamente que le solemos llamar inclusión a moléculas que van y vienen permanentemente, como son, por ejemplo, el glucógeno, alguna proteína específica, triglicéridos, es decir, algunas moléculas orgánicas que no tienen estado permanente, que pueden estar en mayor o menor concentración, a eso solemos llamarle inclusión. Pero no cambia mucho la cosa. Es agua, como diría, es agua con cosas adentro. ¿Está bien? Bien, o sea que tengo esas inclusiones, que son moléculas orgánicas, tengo coloides, que también son proteínas, porque uno, pues, si no, no hay manera de diferenciarlo, pero bueno, el coloide también es una molécula orgánica. Y tengo solutos también, tengo algunos solutos que son moléculas orgánicas, pueden ser moléculas orgánicas muy pequeñas, o pueden ser minerales, o pueden ser moléculas incluso inorgánicas, porque podría ser, por ejemplo, moléculas inorgánicas de alguna sal, por ejemplo, y nadie están ahí, ¿está bien? Cloro con sodio, por ejemplo, una molécula inorgánica y está dentro de ese citosol. Pero, en definitiva, sigue siendo un líquido. ¿A qué se parece ese líquido que se llama citosol? Se parece al extracelular, al líquido que está afuera. Es muy parecido. ¿En qué se diferencia el citosol del intersticio, del líquido intersticial? ¿En qué se diferencia el citosol del líquido intersticial? Dijimos en la concentración. En la concentración de los componentes disueltos.
Muy bien. Y esos dos líquidos, el intracelular y el intersticio, y el intracelular, ambos juntos, ¿en qué se diferencian o a qué líquidos se parecen de la naturaleza? Al mar, dijo la El vieja agua de pasada. mar. Al agua del mar o de algún río, el No. agua de la naturaleza. No al agua de la lluvia, no al agua de la lluvia, porque el agua de la lluvia, sacando las primeras gotas que vienen con impurezas del aire, después el agua que viene de lluvia se supone que es agua destilada. Pero no tiene nada que ver el agua destilada con el agua que tiene nuestro cuerpo. Es como comparar, no sé, es como comparar un caldo, claro, un caldo con agua destilada, ¿no? Tienen distintas cosas disueltas, distintos gustos, distintas propiedades. Bueno, sigue siendo agua con cosas adentro, sigue siendo agua, pero nada. Bueno, la cuestión es que entonces tengo ese citosol con sus inclusiones. Y además, en ese citosol están, por ahora voy a decir la palabra suspendido, pero no es la palabra suspendido, después vamos a entenderlo. Se encontrarían como suspendidas unas estructuras a las que llamamos organelas. Organelas. Las organelas justamente son organelas como órganos. Son órganos de la célula. ¿Está bien? No es que son los órganos de la abuela, organela, no. Organela es órganos pequeños, también órganos chiquititos, órganos de la célula. Las organelas son órganos de la célula. La célula tiene sus propios organitos, también se les llama, organitos o organelas. Bueno, esos organitos u organelas son estructuras independientes que también, para poder ser estructuras independientes, tienen que tener como límites. ¿Está bien? ¿Como el agua y el aceite? ¿Cómo qué? ¿Como el agua y el aceite? ¿Podría ser como un ejemplo? No. Tienen que tener sus límites como estructura, como si fuera una bola de acero en una pecera. Ah, ok. Es decir, yo puedo distinguir una bola de acero en una pecera, porque está la bola y está el agua de la pecera. Es más, si la bola de acero es hueca, yo veo la bola de acero, adentro de la bola de acero hay aire, por ejemplo, y afuera está el agua de la pecera. Entonces, son identificables esas organelas como estructuras individuales en cada una en particular. Tienen su propia membrana. Pueden tener, y ahora vemos eso, las organelas se las divide en dos tipos. Las organelas que tienen endomembrana o membrana, endomembrana porque son membranas dentro de la célula, ¿está bien? Organelas que tienen endomembrana o membranosas, que es lo mismo, organelas que tienen membrana, entonces están delimitadas por membrana, como decía la compañera, y después tenemos organelas que son no membranosas, es decir, que no tienen en su constitución membrana, ¿está bien? A su vez, las no membranosas pueden ser corpusculares o filamentosas. Es decir, corpuscular, ¿de qué viene la palabra corpúsculo? De cuerpo. De cuerpo. De cuerpo con músculo. No, de cuerpo sin músculo, no. De corpúsculo sería un cuerpo chiquito, corpúsculo. ¿Está bien? Menos mal que nos dijo con otra cosa, dijo cuerpo con músculo, pero podía haber dicho corpúsculo, suena claro, era un cuerpo. Bien, el corpúsculo es un cuerpo chiquito, ¿está bien? Es como decir cuerpito, o decir cuerpecito, un corpúsculo. Entonces, las corpusculares que tienen forma más redondeada, ¿no es cierto?, más maciza. Y las filamentosas, filamento. Claro. Filamento, ¿qué es un filamento? ¿Qué forma tiene un filamento? Y es... no me Alargado, sale, pero filo. alargado, sí. Como un hilo. Filamento. Filo. Filo, la Filo. la letra F y la letra H, la letra F y la letra H
son en su Hilo, muy mayoría fino. muchas veces, o son en muchas veces, claro, son lo mismo. En español antiguo la H y la F eran la misma cosa. Entonces, cuando uno dice filamento, está hablando de algo con forma de filo, con algo en forma de hilo. Hilo. Entonces, un filamento es algo que tiene forma alargada, un filamento. El filamento de la lamparita de luz, por ejemplo. Un Sí. filamento. Es una estructura metálica, es un metal todo enrolladito y alargadito. Es toda una cosa alargadita que está toda enrolladita. Un filamento. Entonces, filamento. Entonces, tenemos las filamentosas y las corpusculares. Bien, entonces, membranosas y no membranosas. Las membranosas tienen membrana. ¿Cuáles son las organelas membranosas? Bueno, tenemos el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, con G, que se dice Golgi, pero no importa, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, las vesículas y las mitocondrias. Cuando digo la palabra vesícula, y esto es un término que vale para siempre, vesícula, yo le digo la palabra vesícula y ¿con qué asocian? Sí, no es la vesícula que está dentro del cuerpo, la vesícula biliar, no es lo mismo. No, no es lo mismo que esto, pero sí es no lo es mismo respecto de vesícula. Sí. Vesícula es una bolsa, es una vesícula. Así que vesícula vale siempre que hable de una bolsa. Dentro de las células hay bolsitas, como esferitas, que se llaman vesículas, en términos generales. Y después, de acuerdo a lo que tienen adentro, funcionan haciendo una cosa u otra. Es decir, cada vesícula son de un tipo determinado. O sea que existen distintos tipos de vesículas dentro de la célula. ¿Está bien? O sea que después voy a mencionarles, ahora un ratito les menciono los tipos de vesículas. Entonces tengo retículo endoplásmico o endoplasmático, que es lo mismo, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosoma, mitocondria. Lisosoma, vesículas y mitocondrias. ¿Qué es el retículo endoplásmico? Endoplasmático. Endoplasmático es algo que está adentro del plasma. En el plasma de la célula. Podríamos llamarle endocitoplasmático, que ya es un destrabalenguas. Es un retículo endoplásmico. Y retículo es una palabra que también vamos a usar mucho y que tiene un significado general. Retículo viene de la palabra... ¿De qué palabra viene? ¿De qué vendrá la palabra retículo? Proteínas y ¿Cómo? lípidos. Proteínas. No. No. La palabra retículo viene de la palabra red. Red. ¿Qué será un retículo? Una redecilla. ¿Está bien? Un retículo. Es algo con forma arredada, por llamarle un neologismo que acabo de inventar. Algo que es en forma de red, le llamo retículo. ¿Está bien? Corpúsculo, algo que tiene forma de cuerpo, pero no es un cuerpo, es una cosa chiquitita que tiene formita como un cuerpito de algo. No como cuerpo humano, como forma de un cuerpo como un objeto. Bueno, retículo, algo con forma de red chiquitita. Retículo. La palabra retículo la voy a usar muchas veces para distintas cosas. Ahora lo utilizo como retículo endoplásmico. ¿Y qué querrá decir eso? Quiere decir que el ñato que lo vio por primera vez en el microscopio vio una red de cosas. No sabía que era, vio como una red, como si fuera una red, vio líneas formando como redes. Y llamó retículo. ¿Qué le iba a poner? ¿Nombre de qué? No le iba a poner vaca aurora. Vio una cosa con forma de red, dijo, bueno, retículo. Bueno, podría haber llamado retículo vaca aurora, pero le llamó retículo endoplasmático porque está dentro del plasma. Bien, entonces, ¿qué es el retículo endoplasmático? Son estructuras que están dentro de la célula, que toman esa forma de red, pero no tienen nada que ver con una red. El retículo endoplásmico, y a mí me gustaría mostrárselo, o mostrarles lo que les quiero mostrar, pero no quiere agarrar mi amiga, no sé por qué. A ver, voy a poner, dejar de compartir.
Ujú. Ujú. A ver, voy a probar con esta. A ver. No puede ser nada. Está rebelde. Agarró. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Y acá tenemos en forma de cuadrito lo que estábamos conversando. ¿Ven? Ahí está. Supongo que habrán hecho un cuadrito como este. Bueno, no importa. Ahí está. Bueno, entonces ahí tengo. A ver. Va lento, pero no importa, ya va a aparecer. Va lento, tarda en aparecer. Bueno, entonces el retículo endoplásmico, como otras organelas que vamos a ver ahora de forma de saco, son una serie de bolsas interconectadas, aplanadas, que cuando uno las mira en el corte parecen realmente una red, pero en realidad no son una red de nada. Y entonces hago así. Miren lo que le voy a dibujar. Total, mientras aparece eso tenemos tiempo. Vean aquí, que después lo vamos a ver en un dibujo parecido. A ver quién gana, si la máquina en ponerlo o yo en dibujarlo. Fíjense lo que dibujo acá. ¿Ven? Dibujé como bolsitas, ¿ven? Aplanadas. Ahí veo dos bolsitas que se interconectan. En este caso por ahí no se tocan y no. Estas sí se tocan y se conectan, ¿ven? Como si fueran bolsitas aplanadas. ¿Se entiende el dibujo, no? ¿O no? Sí, sí. Bien, espero que sí. Porque me estuve entrenando toda la semana para esto. Ahí se ve mejor todavía. Ahí está, miren. Casi un lujo, miren. Casi un lujo. Ahí está. ¿Ven? Son bolsas aplanadas. Que cuando uno las mira, mira esto así. Cuando lo mira así, ve solamente la superficie al corte, parece como que formaran una red de cosas. Como si fuera una red de cosas. Pero en realidad no era una red, porque después cuando lo miramos tridimensionalmente nos dimos cuenta que eran bolsitas que estaban todas aplastaditas y que se comunicaban entre ellas, entonces parecía que era una red de algo, como si hubieran tubos, pero no había ningún tubo. Bueno, eran no tubos, pero tenían cavidad, pero no eran tubos. Entonces, eso es lo que le dio nombre, retículo endoplasmático. ¿De qué está hecha la endomembrana? ¿De qué está hecha esa membrana que forma estas estructuras membranosas? Esas endomembranas están hechas de fosfolípidos, formando una doble capa, con inclusiones de colesterol, proteínas. O sea que la endomembrana es como la membrana plasmática. No es igual. La constitución proteica tal vez no es la misma. Tal vez alguna proteína en forma de canal está en el retículo endoplásmico y no en la membrana plasmática y viceversa. Es decir, no son iguales, son similares. Es decir, tiene una constitución similar la membrana plasmática y las endomembranas. Las endomembranas son las que forman las estructuras membranosas. O sea que si yo agarro la estructura membranosa, tiene una membrana similar a la plasmática. Tan similar a la plasmática es la estructura, es tan similar que yo puedo hacer esto que les voy a mostrar. Miren lo que voy a hacer.
Voy a dibujar 4 estadios de una situación. O sea, 4 momentos de una situación determinada, de una situación que está pasando, de algo que está sucediendo. Miren. Acá hay un dibujo secuencial en el cual tengo posiciones. Posición 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Miren. Observen. Saram, ahí está. Bueno, posición 1. Tengo una endomembrana envolviendo algo. ¿Se ve? ¿De qué color es lo que está envolviendo la endomembrana? Verde. Naranja. Bien, por llamarle está bien, no hacía falta el color justo. Bueno, endomembrana, un pedazo de membrana plasmática, la tienen ustedes acá que parece como una oreja, un pedazo de membrana plasmática. ¿Está bien? Ahí, un pedazo de membrana plasmática, es una sección, una membranita, una endomembranita que está conteniendo algo. En el número 2, ¿qué pasó? Se acercó, esa endomembranita conteniendo algo se acercó a la membrana plasmática. En el número 3, ¿qué sucedió? La está penetrando. Se están tocando. Se tocó. Se están tocando. No, En todavía el no. número 4, ¿qué pasó? Ahí entró. No Penetró, entró. está penetrando. Se fundieron las 2 membranas. Ah. Y en el número 5 no puedo diferenciar la membrana plasmática de la endomembrana. Con una salvedad. ¿Qué pasó con el naranjita? Miren. Quedó afuera. Quedó afuera. Este es un mecanismo de secreción celular, por ejemplo. Pero la insulina, cualquier proteína. Pero lo que estoy viendo ahí es cómo los pedazos de membrana son tan iguales que pueden utilizarse para quedar en la membrana misma. ¿Se entiende lo que digo? Son tan parecidos y la célula está toda emparchada de estas cosas. ¿Está bien? Está bien, pero vos me dijiste que no son iguales, entonces la membrana plasmática termina siendo no igual. No, no termina siendo no igual, porque esos parchecitos se van también reemplazando con el tiempo. O sea que la célula no tiene la misma membrana toda la vida. Se va reemplazando, se va emparchando todo el tiempo. Ese proceso de emparche lo hace todo el tiempo el cuerpo y con muchas cosas. Yo lo comparo con los barcos. Los barcos, uno lo ve al barco, todo pintadito. Pero los barcos salen de puerto y durante el transcurso del viaje hay que pintarlo de nuevo. O sea que los barcos que uno lo ve fenómenos, pero los barcos los pintan y repintan y repintan. ¿Y por qué se hace eso? Porque el salitre va desgastando la pintura de tal manera que si no hacen esos trabajos, nada, la membrana que es la coraza del barco se rompe y nada, y chau barco. Bueno, más o menos cosas por el estilo se hacen en la célula. Hay que reemplazar permanentemente muchas cosas. La membrana es una de ellas. Pero entonces las endomembranas son similares a la membrana plasmática. Ahí lo ven en la secuencia toda conjunta, en más chiquitito, pero por lo menos ahí nos da la idea de lo que quiero significar. Bueno, entonces, el retículo endoplásmico, como todas las organelas endomembranosas, están hechos de una membrana similar a la plasmática. Doble capa de fosfolípido con proteína y glúcidos. Perfecto. Retículo endoplásmico. Ahí está lo que vimos recién, retículo endoplásmico, solo que acá dice lisosomas, donde debiera decir vesículas, porque el lisosoma es un ejemplo de una vesícula. No todas las vesículas se llaman lisosomas. ¿Está bien? Por ejemplo, esta vesícula que dibujé acá, es una vesícula de exportación. ¿Está bien? Es decir, es una bolsita que adentro tiene una estructura que va a salir de la célula. ¿Está bien?
Es más, yo podría, bueno, no, está bien, eso es parte, está bien. Entonces, ahí tengo la endomembrana. Ahí me voy, les muestro, pero un poquitito, que era, porque estamos analizando las membranosas, ahí tengo organelas membranosas, retículo endoplásmico, ahora veo lo que es, pero ahí está el dibujo, miren, ahí está el dibujo que es parecido al que había hecho yo, ¿ven? Que les había mostrado. Ahora fíjense cómo, ¿ven? Ahí hay vesículas, ¿ven? Cómo las vesículas se pueden formar a partir de esa pared misma, se pueden formar vesículas. O sea que si yo agarro este dibujo que está acá, este que está acá, podría hacer lo siguiente, podría hacer toda la secuencia, pero no la voy a hacer toda porque es un lío, pero podría hacer en un pedacito, en un costado, a ver, acá, por ejemplo. Dibujo el proceso de formación de una vesícula. Y adentro de la vesícula le pongo un elemento rojo. Bien, acá formé una vesícula, ¿ven? Con ese mecanismo que les contaba recién, fabriqué ahí una vesícula. ¿Se entendió cómo la fabriqué? Plegué la membrana, le puse algo adentro y se formó una vesícula. ¿Se entiende? Las vesículas entonces se pueden formar a partir de los retículos. O sea que los retículos pueden dar origen a vesículas. La membrana plasmática también puede dar origen a vesículas. Las vesículas que se originan en la membrana plasmática se llaman fagosomas. ¿Está bien? Y las vesículas que se fabrican en los retículos endoplásmicos reciben distinto nombre. Puede ser estas que les acabo de mencionar, por ejemplo, una vesícula de exportación, o puede ser un lisosoma, que es una vesícula. Bueno, me vuelvo de nuevo al retículo endoplasmático, ahí está canales y cisternas. Cisternas se referencia a esas bolsas. Acá está canales y cisternas, son en realidad bolsas, ¿está bien? Se lo describe como canales y cisternas. Y el retículo endoplásmico se puede ver así como se ve acá, o como yo lo dibujé así, liso, o puede presentar el retículo endoplásmico rugosidad. Rugosidad, ¿por qué? Porque aparecen como unas bolitas en la superficie. Cuando el retículo endoplásmico presenta bolitas en su superficie, a ese retículo endoplásmico se le llama retículo endoplásmico rugoso, porque da la impresión, no al tacto porque no se puede tocar, pero da la impresión de tener una rugosidad. Entonces ahí dibujo, por ejemplo, en este sector, dibujo así y digo, esto es retículo endoplásmico rugoso. Es decir, el retículo endoplásmico rugoso tiene adheridas unas bolitas, tiene incrustadas unas bolitas que se llaman ribosomas. ¿Está bien? Entonces, cuando el retículo endoplásmico no tiene ribosomas, es liso y por ende se llama retículo endoplásmico liso. Y el rugoso es porque tiene ribosomas. Los dos tienen funciones diferentes, ¿está bien? Que es la función que está al lado, pero lo vamos a ver en fisiología, lo mencionamos. Entonces, el retículo endoplásmico liso, sacos y cisternas aplanados, ¿está bien? Que no tienen rugosidad, no tienen ribosomas. En cambio, retículo endoplásmico rugoso, sacos y cisternas aplanaditos, intercomunicados, que contienen incrustaciones, que les doy el nombre de ribosomas. Ahí tengo entonces estructura endomembranosa, membranosa, o endomembranosa, lo mismo, el retículo endoplásmico. Luego tengo otra estructura a la que le llamo aparato de Golgi, que también son cisternas. ¿Sí? Quedan 5 minutos. Bueno, perfecto, gracias. Sí, me fijo, me parece que lo hice, pero no estoy seguro. Pero gracias por avisarme, si lo miro de vuelta. Sí, ya lo hice, gracias. Lo había hecho hace un ratito, pero no me acordaba en la charla. Perfecto. Bueno, entonces, el aparato de Golgi, por la definición que estoy dando, es similar al retículo endoplásmico, porque estoy dando una definición similar. ¿Ven? Ahí está. Cisternas, ¿está bien? Que se ubican alrededor del núcleo, que esa es una diferencia, por ahí se ubican alrededor del núcleo, cisternas perinucleares, y el aparato de Golgi
El retículo endoplásmico, los dos retículos endoplásmicos pueden desprender vesiculitas, pero el aparato de Golgi tiene como función fabricarlas. ¿Está bien? El aparato de Golgi funciona empaquetando en bolitas, empaquetando en vesículas. Es fabricador de vesículas. Bien, entonces ahí tengo las organelas, dos organelas membranosas. Cuando lo quiero mirar, se los muestro ahora vuelvo sobre esto, pero rápidamente les muestro acá, a ver si está por acá. Bueno, no está la que busco, pero se los muestro así, ahí está. Ahí vean. Ahí está. Esto es una célula aumentada de tamaño en un corte tridimensional y ahí estoy viendo, ¿ven? Los sacos, ¿se ven ahí? Sacos aplanados. Entonces, esto podría ser retículo endoplásmico. ¿Está bien? Ahí tengo aparato de Golgi. ¿Ven? Son parecidos. Están pintados de distinto color para que los reconozcamos. Y vean cómo hay montones de vesiculitas al lado del aparato de Golgi, porque el Golgi tiene como función fabricar esas vesiculitas, esas bolitas. Y si miran, hay bolitas de muchos tipos dentro de la célula. ¿Ven? Acá hay otras bolitas. ¿Ven? Principalmente quien fabrica estas bolas es el aparato de Golgi. Fabrica bolas para echar de la célula, como esta que se está escapando acá, o fabrica bolas como estas para quedar adentro de la célula. O sea que el aparato de Golgi fabrica bolas bolas de endomembrana, es decir, fabrica vesículas. ¿Qué sería la organela siguiente? La organela siguiente, ¿qué eran? Eran vesículas, que son bolsitas. ¿Qué tipo de bolsitas tenemos? Bueno, tenemos bolsitas que contienen adentro enzimas. Después vamos a ver qué son las enzimas. A esas les llamo lisosomas. Hay otras que contienen radicales libres, que son unas moléculas que derivan del oxígeno. Las que tienen esos radicales libres adentro, en vez de llamarse, como dice acá, por ejemplo, lisosoma, en algún lado dirá lisosoma, no está el lisosoma, bueno, no importa. En lugar de sí, acá, ahí está. Esta es lisosoma. Y al lado, ahí está, perfecto, una que es parecida, pero como no tiene proteínas y tiene peróxidos, es decir, tiene radicales libres, en vez de llamarse lisosoma, le llamamos peroxisoma. O bien puede ser una vesícula que no la haya formado el Golgi. Una vesícula que no haya formado el Golgi y que se haya formado en camino inverso de esto. O sea, si yo hago este camino inverso, también puede suceder. Una cosa que estaba afuera se mete dentro de la célula y se forma una vesícula. Entonces, esta es una vesícula de fagocitosis. ¿Por qué? Porque lo que estaba afuera fue fagocitado. Estas vesículas se llaman fagosomas. O sea que hay vesícula fagosoma, hay vesícula peroxisoma, hay vesícula lisosoma. Los lisosomas se unen a los fagosomas y forman fagolisosomas, que es otro tipo de vesícula también. Después tenemos vesículas residuales, de cosas que se acumulan dentro de esas bolsitas, son vesículas residuales, que quedan ahí. Después vamos a ir analizando por ahí por qué, pero son vesículas residuales. O sea que bolsitas hay muchas. Todas están hechas de endomembrana, de membrana, pero el contenido puede ser variable. Y de acuerdo al contenido, la vesícula tiene una función y entonces son vesículas diferentes. ¿Está bien? Entonces, vesículas. ¿Está bien? Entonces tengo endomembrana, vesícula. Y la última, y con eso ya ahí la menciono por lo menos, la última de las endomembranosas, o de membranosas o endomembranosas, es una organela que todo el mundo conoce generalmente de nombre. Mitocondria. Exactamente. La mitocondria, que es un saco grande, pero que tiene una característica, tiene una doble membrana. Tiene una doble membrana. Pero la doble membrana se caracteriza ¿por qué? Porque la membrana que está adentro está toda plegada. Y a ver si la puedo dibujar y la entienden rápidamente. Les muestro. Ahí está. Antes que se corte.
La profe que se corta ya. Ya. Ay, güey, güey.